hoy, ser Andújar. José María Martos. El mundo de la cultura es protagonista en estos primeros días de mayo en los que nos encontramos porque la Casa de la Cultura de nuestra ciudad acogía la presentación de un libro de un andujareño ilustre que ha realizado ya varias incursiones dentro del mundo literario, pero que en este caso ha venido a presentarnos Desde mis ojos, la juventud que se enfrentó al franquismo. Un libro que además llega con el preámbulo importante de que se ha presentado en la Feria del Libro de Sant Jordi en Barcelona, con un éxito que, aunque el propio autor dice que es inesperado, está claro que la temática es suficientemente importante como para tenerlo en nuestras bibliotecas. Él es Félix Marina, al que agradecemos que nos haya dedicado este tiempo para estar aquí en nuestro estudio y para hablarnos de este libro y de otros muchos temas. Félix, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bien hallado. Bueno, vayamos, si te parece, antes a hacer un poco recordatorio de quién es Félix Marina, que es un andujareño que ustedes lo conocerán. Él es licenciado en Historia Contemporánea, entre otros muchos galardones que podemos añadir a su currículum. ¿Quién es Félix Marina? Bueno, pues tú lo has dicho, soy licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada y bueno, me he dedicado a la docencia sobre todo. Y bueno, recientemente me he jubilado y bueno, y me ha vuelto otra vez la inspiración y se me ocurrió escribir este libro. Me ha llevado pues casi un año y se ha publicado en Barcelona en Ediciones Carena. Claro, yo tenía mi miedo de que no se aceptasen porque era quizá un tema un poco transgresor y tal, pero lo había enfocado desde el punto de vista histórico, ¿no? Y la década de los años 70, aquella juventud que tuvo la valentía y la organización de enfrentarse a la dictadura, que eran los últimos años de la dictadura y luego la posterior transición. Entonces, pues bueno, fui escribiendo poquito a poco, me hicieron la corrección y me la aceptaron. Me la aceptaron en Ediciones Carena, en Barcelona, y bueno, gustó mucho. De todo el centenar de libros que han publicado a lo largo de este último año, me eligieron mi libro junto con otros. Por ejemplo, en la encrucijada de Baltasar Garzón, fue otro de los libros que eligieron junto con el mío, para representar a Ediciones Carena a la Feria del Libro de Sant Jordi de Barcelona. Y tuve que ir a Barcelona, allí a firmar el libro y fue un éxito. O sea, yo fui a Barcelona pues no sé, con cierto temor. Bueno, voy a estar allí esquinado, no sé, una persona de Andújar, de allí de Andalucía, y no. Bueno, se portaron conmigo. Yo voy a hablar mucho menos mal de los catalanes, porque conmigo se han portado muy bien, muy bien. Nos hicieron hacer un homenaje el día anterior y fue una maravilla. Y en un hotel de 5 estrellas en Barcelona, una maravilla. Y luego, al día siguiente, en la firma del libro, yo firmé en 3/4 de hora pues varias decenas de libros. Y luego se siguió vendiendo, ahora ya se puede comprar por toda España y ya me han hecho una gira de presentaciones del libro. La primera va a ser en Madrid, en la Feria del Libro en Madrid, a finales de mayo, principios de junio, y luego ya tengo Sevilla, finales de junio, 25 de julio en Marbella, la Feria del Libro en Marbella, Jaén, no sé, una serie de... como un cantante famoso haciendo una tournée. Pero esa tournée, tú no querías que Andújar estuviera de lejos, y el viernes tuviste oportunidad de estar con tu paisano. Claro, yo ya lo había propuesto, pero aparte de eso, la editorial pues tiene costumbre de que el primer sitio donde se presente, después de Barcelona, es en la población natal del autor. Entonces, claro, yo soy natural de Andújar y propuse hacerlo en Andújar y nada, sin problema. Vamos, de hecho el editor ha venido desde Barcelona para estar presente en la presentación del libro, que será en la Casa de Cultura. Ajá. El viernes fue en la Casa de la Cultura. Exactamente, el viernes fue en la Casa de la Cultura. Y ahora ya, pues esperar lo próximo que tienes, que es Madrid.
Exactamente, ya esperando a que me digan el día exacto, no sé si será finales de mayo, principios de junio, en la Feria del Libro de Madrid, a ver si tiene el mismo éxito que en Barcelona. Y que en Andújar. Y que en Andújar, por supuesto, y que en Andújar. porque en Andújar fue muy entrañable, la verdad. Sí, porque además supuso el reencuentro, ¿no?, con amigos, con compañeros. Exactamente, con amigos de que hacía, incluso algunos que hacía décadas que no lo veía, y ha sido muy emocionante, muy emocionante. ¿Algún recuerdo que te dejara la presentación en Barcelona? ¿Alguna anécdota? Pues sí. Algo que marca al autor. Sí. Primeramente, la cantidad de afluencia de gente, y mucha gente joven, que eso a mí me caló, porque hoy en día ya sabemos, no sé, la gente desdeña mucho a la juventud de hoy, que no lee y tal, pero yo allí en Barcelona vi mucha gente joven interesándose por los libros, comprando, traían su rosa, porque allí el día de San Jordi es típico el regalar una rosa y un libro, ¿no? Entonces casi todo el mundo venía ya con su rosa comprada para elegir el libro. Y luego pues allí conocí a escritores de mucho prestigio. Hicimos muy buena amistad con José Enrique Martínez Lapuente, que hoy en día es uno de los escritores más prestigiosos de España. Él vive en París, él publica en francés y tal, pero normalmente me estuvo contando historias, amigos de Paco Ibáñez, tomaban café allí en París, y bueno, es una eminencia, pero es un tío muy llano, muy sencillo, con una cultura descomunal, y hemos hecho mucha amistad, y ahora estamos relacionados, y dice que tenemos las mismas ideologías y tal, y bueno, y yo es una de las cosas que me traigo muy positiva de allí de Barcelona. Si te parece, Félix, desde mis ojos, la juventud que se enfrentó al franquismo, ¿a quién va dirigido? Pues mira, en principio iría dirigido a todo el mundo, o sea, porque la gente que lea el libro verá que le va a interesar, le va a entusiasmar, no le va a dejar indiferente, ya te lo digo. Pero claro, a mí me gustaría que fuese dirigida a un público menor de 30 o 35 años, es decir, un público joven que suele estar muy desorientado hoy en día, que no sabe lo que ocurrió en aquella década de los 70, que la mayoría están convencidos de que la democracia vino del cielo y cayó aquí en España por arte de magia, y evidentemente hay que hacerles saber de que eso no fue así, de que la democracia costó mucho tiempo, con una lucha continua. Hubo toda una generación, los nacidos en los 50, incluso antes, que luchó denodadamente con aquellos estertores del franquismo para conseguir devolver la democracia a España, la libertad, la justicia social. Y eso pues fue muy difícil y dejó muchas vidas por el camino. O sea que la democracia la tenemos gracias a toda una generación, sobre todo jóvenes, y que los jóvenes de hoy deben de saber y asumir. Por cierto, si el libro se titula Desde mis ojos, la juventud que se enfrentó al franquismo, podría parecer que es una autobiografía de Félix Marina. Parece una autobiografía, pero no lo es bajo ningún concepto. Yo hablo en primera persona. ¿Por qué? Porque yo fui un joven de aquella generación que vivió todos estos acontecimientos en los años 70, ¿no? Es cuando yo estuve en la universidad, hice mi carrera en aquellos años y viví desde dentro todo aquel movimiento, ¿no? Pero claro, no es una autobiografía, porque voy insertando muchas cuñas históricas de acontecimientos que se estaban desarrollando en aquellos años, y voy informando. Incluso me han dicho que mucha de la información que hago en el libro es innovadora, que no se ha publicado nunca. Y claro, yo he hablado con mucha gente, he estado en contacto con mucha gente y he recabado pues información, datos, pues que no se habían publicado todavía.
y por eso está suscitando tantísimo interés en todas partes de España. Sí, porque hay que decir que efectivamente hoy día se hacen muchas encuestas y los jóvenes es que desconocen prácticamente todo o mal conocen, porque claro, les llegan muchas versiones de lo que ocurrió en la época del franquismo y te encuentras con una juventud totalmente perdida. Sí, exactamente. Y yo también echo en parte un poquito de culpa a los centros de educación, porque la época del franquismo está siempre al final de los temarios en historia y muchas veces ni se llega a dar, o se da con muchas prisas porque estamos ya a final de curso y entonces, pues claro, los jóvenes no toman conciencia, no aprenden bien todo lo que ocurrió en España en aquella época de finales del franquismo y la transición, ¿no? La transición, estamos hablando desde el año 76 hasta el año 81, 82, 83. Entonces, por eso yo hablo de la transición también, soy muy crítico con la transición desde un punto de vista histórico, es decir, yo todo lo que hablo es documentado, o sea, yo no digo nada opinable o opinado, sino que lo que yo hablo en el libro es todo documentado. Entonces hago una crítica bastante lacerante de la transición, que no fue tan modélica como dijeron, ni muchísimo menos. Fue quizás muy apresurada. Claro. Y la redacción de la Constitución, ahí lo estamos viendo, ¿no? Que en los tiempos en los que estamos habría que modificar tal artículo, habría que modificar tal... Claro. Por ejemplo, en la Constitución norteamericana pues hay un montón de enmiendas. O sea, está la Constitución y luego hay un montón de enmiendas. En la Constitución española prácticamente es que no se ha tocado, desde 1978. Entonces, claro, ya es hora de que se vaya alterando pues lo que se ha quedado obsoleto y que ya hoy en día no tiene razón de ser. ¿Qué supuso la universidad para Félix Marina? Pues todo. O sea, me mandaron mis padres a estudiar a la SAFA de Úbeda, a estudiar electrónica con 14 años y allí estuve dos años hasta cuando ya me di cuenta que aquello no era lo mío. O sea, cuando yo leía los libros aquellos y no entendía nada y además que no me gustaba. Mi padre había sido electricista, autodidacta toda su vida, mi abuelo también, y mi abuelo fue uno de los directivos de la central eléctrica de Ciarejo y luego de La Lancha. Por cierto, al pobre lo denunciaron cuando en la guerra civil y bueno, estuvo encarcelado y tal. Lo acusaron del asesinato de Kennedy, porque Kennedy todavía vivía en Massachusetts, si no también lo hubiesen acusado de eso, ¿no? Y entonces, pues claro, días después de la condena vimos que una de las personas que lo había denunciado accedía a su puesto de trabajo de directivo allí en la central hidroeléctrica de La Lancha. O sea, son cosas que pasó, ¿no? Y claro, y yo todo quiero identificarlo con la historia, es decir, todo desde el punto de vista histórico. Lo que pasa es que, claro, yo voy en primera persona, yo soy un joven que vivió aquellos años, aquellos acontecimientos, y sé de lo que hablo, pero claro, voy metiendo anotaciones históricas y ya te digo, algunas me han dicho que incluso innovadoras. Sí, porque la provincia de Jaén también se levantó, por así decir, a reclamar que aquí estamos, pues hubo manifestaciones, hubo pintadas, hubo de todo, para que se supiera que Jaén tenía un voto que dar, una voz que alzar. Sí, exactamente, porque en Barcelona creían que Jaén, pues no sé, era la última provincia de Andalucía, allí pues estábamos recogiendo todas aceitunas, y estábamos en el tercer mundo. Entonces, claro, yo en el libro hago una exaltación de Jaén y hago ver que aquí hubo un movimiento muy potente, sobre todo desde el Colegio Universitario Santo Reino de Jaén, que era entonces la universidad, perteneciente a la Universidad de Granada, pero los 3 primeros años lo hacíamos aquí y luego ya la licenciatura teníamos que ir a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada a terminar la carrera, que es lo que yo hice. Y claro, aquí Jaén estaba adormecido, no se había hecho nada.
Y entonces, desde el mismo colegio universitario de Jaén, surgió un movimiento estudiantil muy potente, pidiendo pues todo lo que nos había pedido, de amnistía y libertad, porque entonces todavía, ya muerto el dictador Franco, pues había todavía muchísimos presos políticos en la cárcel. Y era hora ya de amnistiarlos, porque eran presos políticos, no tenían ningún otro tipo de delito. Y era el momento de pedir amnistía para ellos, ¿no? Y libertad. Y se levantó todo el colegio, sobre todo los que estudiamos filosofía y letras. Los de ciencias menos, que me perdonen los ingenieros y médicos y tal, pero sobre todo eran los de filosofía y letras los que levantaron la voz. Y yo tengo una anécdota, que es que junto con una compañera, por cierto, esta compañera luego fue profesora de la Universidad de Málaga y diputada en el Parlamento de Andalucía, pues entre ella y yo, una noche hicimos las primeras pintadas en Jaén, yo ponía amnistía y libertad y ella firmaba debajo lo de su partido, ¿no? Y bueno, y eso fue una hecatombe, porque a partir de ahí ya fue una espiral, salieron todos a hacer sus pintadas, y meses después, el 17, esto fue en el 76, en enero del 76, y en el 17 de octubre del 76, yo me acuerdo que era el día de mi cumpleaños, pues hubo una manifestación en Jaén de más de 10.000 personas, pidiendo eso, amnistía y libertad. Había venido Ignacio Gallego, que era de la provincia de Jaén, venía del exilio, era uno de los políticos más grandes que había habido desde la Guerra Civil hasta hoy. Y bueno, fue una exaltación tremenda pidiendo libertad y tal. Y cuento lo que ocurrió, porque yo estuve allí y lo viví, o sea, nadie me puede decir, no, eso sí, ocurrió. Llegaron los antidisturbios de Linares, yo qué sé, un centenar de lecheras que le decíamos, sí, lecheras, lechera. A quien cogía lo metían dentro del furgón, le daban de leche, ¿no? Sí. Y entonces pues salieron con unos megáfonos diciendo: en 5 minutos, si no se disuelve la manifestación, tendremos que disolverla por la fuerza. En 5 minutos disolver una manifestación de más de 10.000 personas. Sabían perfectamente que eso no era posible. Bueno, pues no se habían pasado ni 2 o 3 minutos cuando ya salieron y se armó la gorda. Empezaron allí a pegar a todo el mundo, la que se armó. Aquello fue un desastre. Vamos, luego en un periódico se publicó que el Jaén de aquel día se podía haber parecido al Vitoria de marzo de ese mismo año. O sea, los hechos de Vitoria fueron conocidos como la matanza del 3 de marzo del 76, donde allí la policía disparó contra unos trabajadores de Comisiones Obreras que estaban en una asamblea en una iglesia, y cuando salieron le fueron disparando y hubo 5 muertos y 100 y pico heridos de bala. Y entonces, estamos en el 76, ojo, que ya había muerto Franco, ¿eh? Y claro, dijeron en los medios que Jaén, con lo que ocurrió ese día, se podía haber convertido en otro Vitoria. Y eso hay un disco de Lluís Llach que se llama Campanades a Morts, o sea, Campanadas a Muertos, que va sobre esto. Yo lo identifico por primera vez con los hechos de Vitoria, cosa que no se había hecho todavía. Y para quien no lo haya oído, que lo oiga, porque es impresionante, con orquesta, Campanadas a Morts. Y en mitad de una de las canciones, Lluís Llach grita con una voz desgarradora: ¡asesinos, asesinos! Y es tremendo, ese disco es tremendo. Yo lo recomiendo, sobre todo para los jóvenes, que se vayan enterando de lo que pasó. ¿Y Andújar qué papel desempeña o cómo aparece en tu libro? Aparece bien, sobre todo en los primeros capítulos. En los primeros capítulos, pues yo hablo incluso de mi niñez, ¿no? Para hacer una estampa de lo que era la Andújar de aquellos años. Yo nací en la calle Villegas y ya me han dicho muchos amigos que habían nacido allí: ¡hombre, ha inmortalizado la calle Villegas de Andújar! ¡Oh, qué maravilla! Y hablo pues de la escuela que yo iba allí, don Manuel Garrido, de aquellos métodos de la palmeta y cosas que los jóvenes de hoy pues
vamos... El método de la palmeta, también estaba el método de la goma de butano. También. Ese también era un método efectivo, que no sé si era más disuasorio el de la palmeta o el de la goma de butano. Y el de la patilla para arriba. Bueno, ese era... Y luego con 14 años ya me voy a la SAFA de Úbeda a estudiar electrónica, que eso no dio lugar, y volví a Andújar. Ya volví al instituto, el único instituto que había entonces, el de Nuestra Señora de la Cabeza, y ahí terminé el bachillerato ya de letras. Tú fíjate que me pasé de electrónica al bachillerato de letras, ¿no? Latín, griego... ¿Tendría desconcertado a tu padre? Bueno, yo creía que mi padre iba a poner pegas. Venía de una familia, de una tradición de electricistas. Mi abuelo, mi padre, mi hermano mayor, Miguel, que es ingeniero de electricidad, ingeniero eléctrico, pues toda la familia. Y yo digo, no, yo quiero estudiar letras. Yo desde chico ya quería estudiar geografía, quería estudiar historia, y mi padre pues eso no lo concebía, y ya lo asumió, y me dijo, hijo, si eso es lo que te gusta, pues para adelante, tú estudia, lábrate un futuro, y así lo hice. Y luego ya pasé, después del instituto de Andújar, pasé a la universidad, ahí ya fue la eclosión, ahí fue el punto de inflexión en mi vida, cuando yo llego a la universidad, ahí ya empezó todo. ¿Hubo nombres propios en Andújar cuando esa época convulsa de nuestra historia? Pues sí, yo hablo de un apartado dentro de un capítulo donde hablo de la represión que hubo en Andújar, sobre todo a los jóvenes, porque principalmente eran los jóvenes los que, no solamente en Andújar, sino en la mayoría de España, levantaban la voz, hacían las protestas, ¿no? Y yo cuento la historia de un joven de Andújar, Juan Manuel Alías, que fue masacrado. El pobre recibía en sus carnes la represión de la forma más dura, ¿no? Le hicieron en el cuartel de la Guardia Civil la famosa ronda. Se ponen 8 guardias civiles arremangados y ponen al río en medio, y entonces pues le dan una paliza de muerte, ¿no? Que eso lo denunció Pilar Miró en la película El crimen de Cuenca. Saca una secuencia donde ocurre eso mismo. Por eso fue censurada la película El crimen de Cuenca, y no se pudo estrenar hasta 4 o 5 años después. Y bueno, y este muchacho, Juan Manuel Alías, pues sufrió, él me lo contó todo, le grabé todo, absolutamente todo, lo contrasté, ¿no? Y entonces pues publico un pequeño apartado en uno de los capítulos. Y en Andújar hubo un movimiento muy importante. En Andújar fue uno de los 3 centros, junto con Jaén y Linares, donde Comisión Obrera pues, se relanzó. Vamos, de hecho, Juan Antonio Sáenz Mata, que fue concejal, incluso teniente alcalde de aquí del Ayuntamiento de Andújar durante muchísimos años, pues fue el encargado por parte de Andújar de ir a Sevilla cuando se reestructuró Comisión Obrera. Eso fue el año pues 76, sí. La música está muy viva, nunca mejor dicho, en tu libro, porque hemos hablado anteriormente de Lluís Llach, pero hay otros sistemas, otros temas, otras canciones, otros artistas que te han ido identificando, diría yo, dentro del propio libro, ¿no? Sí, claro. Es que en vista de lo que está sucediendo hoy en día, donde el estilo estrella es el reggaetón, pues no sé, un estilo donde hay canciones que hacen un alarde de insultar a las mujeres de 100 formas diferentes, pues ante lo que está ocurriendo, pues yo hago una retrospectiva de toda la música que se oía en aquellos años, ¿no? Tanto las distintas formas de rock, el rock psicodélico, el rock sinfónico, el rock duro, etcétera, ¿no? El soul, el jazz, la música clásica, que era muy oída por los jóvenes, sobre todo universitarios, y también por la nueva canción, ¿no? Que eso ha gustado mucho en Barcelona, que inventase la nueva canción, donde la estrella era Joan Manuel Serrat, pero hay otros muchísimos que tuvieron mucha influencia en aquellos años. Y hago una retrospectiva muy importante de la música que se oía entonces, sobre todo de los jóvenes. A ver si los jóvenes de hoy lo leen y escuchan. Claro, y hablas de conciertos en los que también estuviste presente. Sí.
y uno quizás el más simbólico sea el de Jarcha en Jaén. Sí, sí, bueno, es que el concierto de Jarcha en Jaén ha pasado a la historia. Sí, sí, o sea, para que luego digan por Barcelona o por Madrid y tal, que en Jaén no había movimiento. Eso fue, y te voy a decir, eso fue el 12 de septiembre de 1976. Y hoy, como sabes, el día y el mes. Estabas allí. Sí, bueno, yo estaba allí, sí. Pero es que era la Feria de Andújar. Y claro. era el último día de la feria. Y aquí actuaba, no me acuerdo, alguien muy importante en la caseta municipal, no sé si era Rocío Jurado, no me acuerdo. Bueno, a mí no me interesaba mucho y nos reunimos todos los amigos para ir en 3 o 4 coches, fuimos como 12 o 14, a Jaén ese día, porque ese día actuaba Jarcha, que para los jóvenes que no conozcan Jarcha, era el grupo musical folk más importante de España y más combativo contra el franquismo. Sus letras adaptadas a música de Miguel Hernández, de Antonio Machado, etcétera, ¿no? Y letras propias también, ¿no? Y no nos lo podíamos perder. Llegábamos a Jaén, en el auditorio de la Alameda, allí había 3 o 4 mil personas, estaba lleno, y menos mal que nos habían esperado allí algunos compañeros de Jaén, nos habían dejado sitio en un sitio muy bueno, a mitad de grada, y bueno, y aquello fue una explosión. Yo no había visto nada igual, ni en Madrid, ni en ningún sitio. Empezaron a actuar, y cuando iban por la segunda canción, pues una chica, que luego me enteré que era Pilar García, compañera y amiga mía, que también luego diputada en el Parlamento andaluz, y ahora es catedrática en la Universidad de Jaén. Bueno, ahora no, lleva ya muchos años. Pues Pilar García subió al escenario con una bandera de Andalucía que entonces estaba prohibida, estamos hablando de septiembre del 76, y subió al escenario y puso la bandera así en vertical, tapándose ella, la bandera de Andalucía, y estuvo así un montón de rato. Y vimos como un par de policías de lo que se llamaba antes la social, la policía secreta, subieron ahí al escenario y le hablaron a Ángel Corpa, que es el líder de Jarcha, para decirle que esto lo contó él, Ángel Corpa, en un documental que se ha hecho hace poco que se llama Generación Jarcha, y lo echaron en Canal Sur. Pues le dijeron al oído que o quitaban de ahí a esa muchacha o aquí iba a pasar algo. Y entonces le dijo Ángel Corpa, a mí no me estorba, si quieren ustedes, pues... Y entonces, claro, ante 4.000 personas, y entonces se bajaron del escenario y la dejaron allí. Y entonces cuando empezaron a cantar Andaluz de Jaén, que estaba prohibido, el gobernador civil de Jaén, lo que ahora conocemos como delegado del gobierno, había prohibido terminantemente que en Jaén se cantase Andaluz de Jaén. Y Jarcha lo empezó a cantar. Y cuando empezó a cantar, que todo el público tenía asumido que no lo iban a cantar porque estaba prohibido, cuando empezaron a cantar Andaluz de Jaén, la que se armó fue... y empezaron todo el mundo a sacar mecheros encendidos, 3 o 4 mil mecheros encendidos, y era la primera vez que ocurría eso en España. Por eso tiene una connotación histórica aquel concierto. Hoy con los móviles y tal, ¿no? Pero entonces no había móviles, eran mecheros. Y yo miré para atrás y miré a mi alrededor y vi miles de mecheros encendidos y era emocionante. Me palpitaba el corazón de ver todo lo que ocurrió allí. Y cuando empezaron a cantar Libertad sin ira, que acababa de salir esa canción que fue icono de aquellos años, pues todo el mundo cantando Libertad sin ira, libertad. Y al final de Andaluz de Jaén hay una estrofa. Andaluz de Jaén son según los versos de Miguel Hernández. Pues hay una estrofa que dice: andaluces, levantaos, pedir pan. Bueno, pues eso la gente lo cantó al unísono y sonó como un trueno. O sea, eso digo yo, esto se ha oído en toda la provincia de Jaén. Y fue histórico. Cuando salimos después de la actuación, yo creía que íbamos a tener que salir con el carnet en la boca de uno en uno, y menos mal, no pasó nada. Volvimos a Andújar y luego tuvimos tiempo hasta ir a la feria a tomar unos chocolates, que yo no tenía ganas porque era ya muy tarde. y yo me acuerdo de aquello con mucha emoción. Hay que tener este libro porque nos lo está desgranando su autor, nos lo está desgranando pues poco a poco Félix Marina. Hablábamos de los vientos de libertad
que es la sección, el capítulo que recoge todo lo de la música, pero no podemos olvidar una fecha, lo comentábamos antes de empezar esta entrevista, porque a quien más haya o quien menos, de una manera o de otra, nos pilló ese 23F 1981, que para muchos les sonará pues como una fecha normal del calendario, pero para los que los vivimos intensamente ese día, porque ya estábamos en el mundo y más o menos con un poco de uso de razón, pues no fue una fecha así aleatoria. No, no. Yo estaba en Madrid, porque yo cuento mucho mi experiencia en Madrid, estuve muchas veces en Madrid y viví la mayor manifestación que se dio allí, la de Moratalá, con más de 150.000 personas, eso sí que eran manifestaciones, y la que se armó allí, yo también estuve dentro, no sé cómo venían los problemas a mí. Bueno, pues yo estaba en Madrid, pues no sé, un 23 de febrero de 1981, y estábamos en un bar, estaba con unos amigos, unos compañeros, y yo veo que la gente se levanta, empieza allí un follón muy grande, y yo creía que pues no sé, que entrábamos, salíamos, estábamos en nuestras bromas y tal, ¿no? Éramos jóvenes, 20 y pocos años, y entonces llega el dueño del bar, que era amigo de uno de mi amigo, y dice: os tenéis que ir ya, iros ya, que están matando a todos los diputados. Se ha oído metralleta y tal, están matando, esto es un golpe de Estado, iros ya corriendo. Digo, bueno, venga, te pago. ¿Qué me va a pagar? Venga, corriendo. Cogimos el coche, que lo teníamos por lo menos 200 o 300 metros, corriendo fuimos, porque es que el bar estaba, ya te digo, a 500 o 600 metros del Palacio del Congreso de Diputados. O sea, estábamos en el meollico. Salimos corriendo, ya era de noche, porque el golpe de Estado fue sobre las 6:30 de la tarde. Sí. Claro, en febrero, pues ya era de noche, ¿no? Cuando salimos saltándonos semáforos por Madrid, por todo el centro. Claro, es que teníamos el temor real de que nos encontrásemos un tanque por mitad de la autovía cortándonos el paso, porque habíamos oído, es que los tanques están en la calle, y luego nos enteramos que solamente fue en Valencia, pero claro, es que estábamos en Madrid y era el centro donde se estaba produciendo el golpe de Estado. Digo, aquí van a salir los tanques, pero tú, no van a pedir carnet, como vean que somos sospechosos, nos matan. Bueno, íbamos cagados de miedo hasta cuando llegamos ya a casa de mi primo y mi tío, que había sido republicano, estaba allí, otra vez no, otra vez no, otra vez no. Hasta cuando salió el rey con el traje de capitán general allí en televisión, tranquilizando, diciendo que el golpe no había prosperado y tal, que tardó 7 o 8 horas en salir, cuidado, mientras la gente... Sí, ya salió casi la madrugada. Claro. Pues bueno, mi tío no le dio un infarto de milagro, ya empezamos a tranquilizarlo, a gastar bromas, y decía mi primo, dice, joder, Félix, siempre que viene a Madrid ocurre una catástrofe, mejor que te quedes en Andújar y las catástrofes sean allí. Pero en Madrid también has hecho muy buenos amigos. Sí, porque entre otras cosas, mi primo se enrolló en el tema de los rallies, fue piloto de rally, y en competición, y muy bueno, vamos, de hecho que uno de los amigos, sobre todo uno de los que estuvimos aquel 23F, fue campeón de España de rally en 1983, era Genito Ortiz, fue muy célebre, y ya digo, campeón de España en 83, y ¿qué pasa? Que en los entrenamientos yo iba con él al circuito del Jarama, yo servía de copiloto. O sea, el piloto le iba diciendo todo manual, con papeles, claro. O sea, eso de hoy que le da al ordenador de a bordo del con el que va. Y vamos por el circuito pues a 260, 270 por hora, pero es que pasa una cosa, que dentro del circuito no parece tal velocidad, no tiene, yo miraba al marcador de la velocidad y veía lo que llevaba, pero... Y bueno, y allí hice muy buen amigo, de forma que cuando había algo gordo me llamaban, Félix, ¿cuánto te echamos de menos? Tenías que estar aquí. Fueron años entrañables, la verdad que sí. Y además te han dedicado hasta una poesía. Sí. Yo hice muy buena amistad con un poeta que nació en Andújar, con Antonio Mora, pero claro, lleva viviendo en Madrid pues casi medio siglo. O sea, él se fue con 23 años, creo que se fue,
y lleva viviendo en Madrid, pues yo creo que ya son 50 años. Es decir, es madrileño, ¿no? Y ha escrito 20 y tantos libros, algunos con mucho éxito, y en uno de ellos, uno de los más célebres, me dedicó un poema precioso, que lo llevo grabado en mi corazón y en mi mente siempre, siempre. Un poema precioso, precioso. No sé, aquí está en el libro, no sé en qué página es, me gustaría leerlo, pero bueno. Sí, no, si lo quieres encontrar. Sí, no sé ahora mismo dónde estará, no sé, A ver. está en la zona de Madrid, pero... A ver si encuentra ese poema, porque estamos prácticamente llegando al final de esta entrevista en la que hemos contado con la presencia en nuestros estudios de Félix Marina, este andujareño licenciado en Historia Contemporánea, que ahora, pues a través de este libro, Desde mis ojos, la juventud que se enfrentó al franquismo, nos está haciendo una referencia de lo que ocurrió en la España que vivimos pues desde hace, pues eso, desde el siglo pasado. Hemos encontrado ya ese poema que dice así. Me lo publica, dice, a Félix Marina. Dice, nunca se acaba la noche para quien sueña. Y yo sueño con caminos profundos, árboles frondosos y flores silvestres. Y al final del camino estás tú, con tu alegría subversiva y contagiosa, esperándome. Y la puerta abierta de nuestra casa, dice, y te espero en la puerta abierta de nuestra casa. Dice, duermo contigo y la oscuridad se aleja. Mi corazón desparrama como un delirio. Y duermo tranquilo como un niño con su padre a los pies de la cama. O sea, vamos, entrañable. Es precioso, bellísimo poema. Un gran autor también, Juan Antonio Mora, que solemos contar con su presencia cuando está por Andújar presentando nuevos libros. Pues casi tenemos ya que decirle a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, que este libro entre en sus bibliotecas, y lo que hay que decir antes de finalizar, el principio y el final. Hablemos antes del prólogo y luego lo que vamos a encontrar al final del libro, porque son unas citas realmente especiales que yo creo que también tenemos que dársela a conocer a nuestros oyentes. Creo que la tengo por aquí. Sí. Aunque antes de ir con esa cita, lo que sí tenemos que decirles es dónde pueden adquirir el libro, quienes nos estén viendo. Ahora, a través de esto de las redes sociales, saben ustedes que este programa, y por nuestra programación de streaming en cualquier lugar del mundo mundial, pueden ustedes estar viendo esta entrevista y pueden ustedes documentarse un poquito más en lo que es precisamente la historia de la transición española. Sí. El libro, no sé si estará ya a la venta en la página web de la editorial, o sea, es www.edicionescarena.com. Ahí se puede pedir, pero claro, como se publicó a finales de marzo, eso lleva un proceso y no sé si estará ya a la venta, pero vamos, si no está a la venta saldrá en breve. Y luego vamos a ver si aquí en la librería Blanco se enrollan y adquieren algunos ejemplares y también se podría comprar. Perfecto. Vamos con esa primera página. Pues mira, al comienzo del libro yo hago dos citas para dar a entender la idiosincrasia de la temática del libro. Una es del filósofo argentino Tomás Bulat, que dice, cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. Estudiar. El saber rompe las cadenas de la esclavitud. Y otra cita de Víctor Hugo. Dice, la libertad comienza donde termina la ignorancia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La libertad comienza donde termina la ignorancia. Y termino el libro con varias citas, donde he elegido una de José Saramago, el Premio Nobel de Literatura, que dice, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. La responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Y yo creo que es un cierre del libro para que se tome conciencia de que no hay que olvidar la historia. Por supuesto que sí. Una última pregunta. Cuando estás viendo los tiempos convulsos que se viven ahora en muchos países, en los que parece que la extrema derecha, el fascismo, tendría que ser el que gobernase, la gente es que no recuerda o no mira o no lee o
Claro, exactamente. Sí, sí, por eso es la intencionalidad de la publicación de este libro, porque estamos volviendo, o sea, estamos viviendo unos años, unos momentos tan tétricos que se está retrotrayendo de nuevo fases ya olvidadas y enterradas en la historia, como era el fascismo. O sea, volver en 2025, en la segunda década ya del siglo XXI, volver otra vez a lo que ya se desterró hace 80 años, no me cabe en la cabeza. Y es por eso, porque la historia se ha olvidado y no se conoce. Y no se sabe cuáles fueron las causas del surgimiento del fascismo en Europa, que contrajo muchísimas penalidades, muchos asesinatos y sobre todo una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que ha sido la guerra más tremenda que ha habido en toda la historia. Y eso los jóvenes deben de saberlo. Los jóvenes se creen que el fascismo es muy guay, mola mucho, fíjate, dicen barbaridades, y no, deben de saber. Y por eso este libro creo que será útil en ese sentido. Pues estamos convencidos que así será. Desde mis ojos, la juventud que se enfrentó al franquismo, el libro que nos ha presentado hoy aquí en nuestra programación Félix Marina, y al que yo le agradezco que nos haya compartido este tiempo de su ajetreada agenda de presentar este libro, y le dejo nuestras cámaras para que se dirija usted a quienes estén escuchando, algo que no haya quedado pendiente, y ya apostillamos la entrevista. Pues nada, yo te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad de hablar ante estas cámaras de televisión para que se difunda, no el libro en sí, o sea, yo no quiero ni prestigio, o sea, yo lo que quiero es que se difunda el mensaje del libro, que hoy en día es imprescindible, os lo aseguro. Además, quien lo lea, os aseguro de verdad que no va a dejar indiferente, además es muy ameno. Cuando yo se lo envié al editor, empezó a leerlo con mucho escepticismo y luego me confesó que cuando iba por la tercera página no pudo dejar de leerlo y estuvo hasta las 4 de la madrugada leyéndolo hasta cuando terminó su lectura, y le encantó tanto y accedió a que se publicase. Entonces lo que yo pido es que lo compren, que lo adquieran. El libro no vale mucho, son 17 euros, o sea que la editorial a lo mejor lo vende en Barcelona por 20, pero nosotros aquí lo vamos a vender por 17. Y yo apenas si me voy a llevar nada, o sea que no es cuestión económica ni cuestión es de difundir el mensaje, que se sepa lo que ocurrió para que no se vuelva a repetir. Lo dicho, muchas gracias y enhorabuena, Félix. Gracias. Hoy por hoy, Ser Andújar.